La fidelidad de Dios es grande y cualquiera lo podría decir es una casualidad, pero no. A los hijos de Dios todo les ayuda para bien. Y cuando aprendemos a ser generosos en el reino de Dios, Dios se encarga de bendecir nuestras vidas. Aleluya. Lamentablemente, bíblicamente hablando, la generosidad es uno de los temas que resalta mucho en la palabra de Dios. La generosidad tiene mucho énfasis en la palabra de Dios. Cuando usted se determina a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta cómo la Biblia habla en repetidas ocasiones sobre la generosidad, sobre el dar, sobre la provisión de Dios. Lamentablemente, a pesar de que la Biblia enfatiza mucho sobre la generosidad y está muy arraigada con la generosidad, en el contexto bíblico hay muchas personas dentro de la iglesia que rechazan eso. Hay muchas personas que no abrazan las promesas de Dios, que no creen a ese tipo de enseñanzas, sea por la situación que ven a su alrededor, sea por las situaciones negativas que han experimentado. Pero lo que no podemos negar es la evidencia de las promesas de Dios que se hayan plasmadas en la palabra del Señor. En cierto momento, ese gran predicador Charles Spurgeon dijo: para algunos cristianos, la última parte de su naturaleza pecaminosa en santificar son sus bolsillos o son sus billeteras. Hay una gran lucha dentro del cristiano con respecto al dar, con respecto a la administración, con respecto a la generosidad. Y la razón por la cual este hombre dijo esas palabras es porque ciertamente todos en algún momento hemos tenido o estamos teniendo una gran dificultad para reconocer que también nuestras finanzas y todo lo que tenemos habla del estado espiritual de nuestro corazón. La manera en cómo usted administra todo lo que Dios le da, la manera en cómo usted mayordomiza todo lo que Dios ha puesto en su vida, habla del estado espiritual de su corazón. Mateo 6:21 dice: porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles consecuencias, se han causado terribles problemas. Hoy en día es muy normal ver personas que dicen: no puedo buscar de Dios, no tengo tiempo para esto porque estoy enfocado aquí, tengo que trabajar para esto, y si no hago esto no como, no salgo adelante. Y la realidad es que muchas veces, sin darnos cuenta, nos dejamos abrazar por el sistema de este mundo, nos dejamos abrazar por el afán, el agotamiento que hay en este entorno. Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Quiere decir que hay dos sistemas de pensamiento en este mundo. Está el pensamiento que proviene de Dios y está el pensamiento o el sistema de este mundo. Y hay muchas personas que se meten a esa corriente. En otras palabras, hay una conexión directa con nuestras convicciones e inclinaciones y la manera en cómo manejamos cada recurso que llega a nuestras manos. Es por eso que la forma en cómo una persona administra, mayordomiza, dice mucho de ella. De hecho, para los creyentes de Filipos, la generosidad, el dar, no era una complicación para ellos. No tenían esa batalla, no había un problema en sus corazones porque estaban sometidos a Dios en esa área. Aún ellos dicen: nosotros queremos ser de bendición. ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar a que la obra avance? Hoy en día nadie se levanta así, al contrario, muchos se enojan cuando se les pide una ofrenda. Amén. Ya no dicen ni amén. Pero la iglesia de Filipos era muy diferente. Ellos querían participar, ellos estaban ejercitados en esa área. Prácticamente era una iglesia llena de generosidad para el reino de Dios. Ellos eran creyentes que se daban a sí mismos. Ellos eran creyentes que estaban dispuestos a sacrificarse aún de lo que ellos tenían, de su tiempo, de sus esfuerzos, de sus recursos, para que la obra de Dios avanzara. No lo hacían con reproche, no lo hacían quejándose,
no lo hacían señalando. Ahora lo interesante de esa iglesia de Filipenses es que no era una iglesia que estaba conformada por gente acaudalada. No era gente rica que alguien dijera, es que ellos daban porque les sobraba, porque tenían mucha riqueza. No, la Biblia resalta que no era una iglesia acaudalada, no estaba conformada de gente rica. Por el contrario, era una iglesia de gentiles que vivían con cierto nivel de pobreza. Sin embargo, eso nunca los detuvo, nunca fue una excusa para ellos para ocultar su generosidad, al punto que cuando ellos escucharon del ministerio de Pablo y de todo lo que él hacía, dice que por 10 años estuvieron apoyando constantemente, con corazón sincero, el ministerio que él llevaba a cabo. Es más, cuando escucharon, porque se habían desconectado del ministerio de Pablo, pero cuando volvieron a escuchar de él, se dieron cuenta que él estaba preso en Roma. Y cuando ellos escucharon que Pablo estaba preso en Roma, ellos dicen que rápidamente enviaron a Epafrodita para que le llevara una ofrenda sacrificial a su necesidad. Ok, ahora hay que entender algo. Esos hermanos estaban en Filipos y Pablo estaba preso en Roma. No era la vuelta de la esquina. No es como decir, vaya hermano Norberto a ver una ofrenda al hermano que está aquí en una cárcel en San Francisco. No, dice que Pablo estaba en Roma y Epafrodita estaba aproximadamente 800 millas de distancia. Es un cálculo casi de Concord a Phoenix, Arizona. Esa era la distancia que estaba. Pero esta iglesia, sin ningún reproche, dijo, no, tenemos que ser de bendición, tenemos que apoyarlo en este momento de necesidad en el que él está. El punto es que toda esa dadivosidad que reposaba en esa iglesia no nació de una demanda, no nació de una obligación que Pablo les puso a ellos, de una imposición, sino que nació a raíz de una generosidad que había sido plantada en sus corazones. Y hay creyentes que muchas veces dentro de la iglesia no logran alcanzar ese nivel de provisión que Dios quisiera derramar para sus vidas. No logran ver ese nivel de provisión, de bendición para sus hogares, para sus hijos, para sus negocios, para la administración en el área que Dios lo ha puesto. Muchas veces no logran ver ese nivel porque no han entendido o no han comprendido que la generosidad y el dar es el fruto de un corazón transformado. Cuando usted tiene generosidad, eso habla radicalmente de la transformación que Dios ha hecho en su vida. No solamente podemos decir, Dios me transformó y me libró del pecado, me sacó de los vicios, pero soy una persona que no soy generoso en las demás áreas, no sirvo, no me involucro, no doy, no aporto de mi servicio para la obra de Dios. No puede alguien hablar de una verdadera transformación si no aprende a ser generoso también en las demás áreas en el reino de Dios. El problema es cuando su servicio nace de una obligación. El problema es cuando su generosidad nace por una imposición, cuando alguien le está diciendo usted tiene que hacer esto, pero no nace con un corazón sincero, no nace de un amor. Y lamentablemente, de cierta manera, el diablo se ha encargado, hermanos, de colocar en la mente de muchos en este tiempo esa ceguera espiritual en cuanto a la generosidad. Hoy en día escuchamos un montón de comentarios negativos de que aquí pasó esto sucedió en otro lado, y es cierto, hay muchos malos pastores, así como hay buenos pastores, así como hay buenas iglesias. También han habido iglesias que no han sabido ser correctas en esa área, pero nosotros como hijos de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no podemos permitir que las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestra vida se frenen a causa de las malas decisiones que otros han cometido. Usted tiene que evaluar donde Dios lo ha puesto, y si hay palabra, hay bendición, hay buena administración, ahí usted tiene que aprender a ser generoso. Amén. Usted tiene que aprender a conocer en qué casa está. Yo no voy a estar en una casa donde escucho cosas negativas. Yo no voy a estar en una casa donde escucho que los dineros se van para otro lado o se administran de una manera incorrecta. No, somos una iglesia correcta en esa área. Es más, como pastor siempre he tratado la manera de que todo se haga con claridad. Yo no toco ni un dinero, para eso hay administradores, porque es una área donde muchas veces peligrosamente somos tentados. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males, ¿qué es?
el amor al dinero. No está hablando de que el dinero sea malo. El problema es cuando tu inclinación, tu apego se hace a lo material y ya no a la generosidad que debería de brotar espontáneamente de tu corazón, reconociendo que todo cuanto tú tienes ha sido provisto por la mano misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que de lo recibido de su mano, de eso le damos. El problema es cuando usted empieza a creer que lo que usted alcanzó fue por su capacidad. El problema es cuando usted se empieza a sentir dueño de algo que Dios le ha provisto a usted. Si Dios no le hubiese dado las fuerzas, si Dios no le hubiese abierto esas puertas, si Dios no le hubiese dado la salud, usted no podría alcanzar las bendiciones que está viendo. Y es ahí cuando nuestro corazón empieza a contaminarse. Entonces, hermanos, cuando nuestros ojos empiezan a ser velados, cuando nuestro corazón empieza a ser corrompido en esa área, no solo se frena nuestro dar para la obra de Dios. Y el problema es que cuando la gente escucha de dar o generosidad, creemos que todo apunta al dinero, y no. Hay gente que no está ejercitando, no está trabajando los ministerios, los dones que Dios le ha dado, simplemente porque no hay generosidad en su corazón en esa área para bendecir el reino de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, son para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando su corazón es contaminado en la generosidad, no solamente se daña, no solamente se contamina su fe para creer en las provisiones divinas de Dios, sino que también termina contaminando a otros. Cuando usted vive con un corazón contaminado en esa área, usted va a contaminar a todos los demás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Cuando usted tiene problemas en esa área, todo lo va a criticar en esa área, todo lo va a apuntar mal en esa área. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no solamente se daña a usted, sino que también daña el corazón de otros. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y yo también creo que así como la fe viene, también la incredulidad se introduce muchas veces en nuestras familias por lo que nosotros hablamos. Cuando usted tiene problemas en una área, ¿sabe cuál debería de ser su oración? Señor, dame revelación en esa área. Señor, toca mi corazón, tengo problemas en el dar. Señor, reniego. Señor, he desarrollado un apego a las cosas materiales. Ayúdame a ser un buen administrador, porque quiero recibir más de ti, pero si no soy un buen administrador de lo que me das, ¿cómo puedo recibir más? Si no aprendo a administrarlo poco, ¿cómo voy a recibir más del Señor? La Biblia dice que si en lo poco no somos fieles, entonces ¿cómo podemos estar esperando lo mucho de Dios? Si en lo poco tengo problemas para ser generoso, ¿cómo pienso yo ser generoso con lo mucho que Dios me pueda dar por delante? Amén. Y yo sé que estas enseñanzas, y prepárense los que predican, no van a haber amenes. No van a haber amenes, no van a haber gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es una área que a todos nos cuesta. Amén. Es una área que a todos nos cuesta. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que Pablo mismo se reprochó en cierto momento fue con la iglesia de Corintios, porque él dice en 2 de Corintios capítulo 11, dice: yo cometí un error con ustedes porque no les enseñé a ofrendar, no les enseñé a ser generosos para el ministerio, para la obra de Dios, sino que recibió, aún dice en una traducción, le robé ofrendas a otra iglesia para sustentar esta obra, porque no quería ser carga para ustedes. Pero vine a entender que cometí un error con ustedes, porque no les enseñé a ser partícipes de lo que es ser generoso en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendía que cuando el pueblo de Dios aprende a ser generoso, la bendición de Dios no se derrama sobre el líder, sino que se derrama sobre el pueblo mismo que bendice la obra de Dios. Usted lo puede estudiar, 2 de Corintios capítulo 11, estúdielo. Pablo mismo se hace esa aclaración y dice: yo fallé en esta área como líder, porque no quise ser una carga para ustedes, pero vine a cometer un gran error sobre sus vidas.
Y hay errores que muchas veces como pastor uno comete en esa área porque no quiere enseñarle a la iglesia, porque van a pensar que estoy interesado en esa área. No, el problema es que la bendición usted mismo la corta sobre su vida, la corta sobre sus hijos, la corta sobre su matrimonio, sobre su negocio. Aleluya. Hubiera gustado que eran amén alguien. Amén, solo para que digan que no es con usted. Amén. Esa es una de las cosas peligrosas que pasamos por alto cuando la generosidad empieza a alejarse de nuestra vida. ¿La generosidad se puede alejar de nuestra vida? Sí. ¿Usted puede caer en un corazón egoísta? Sí. Porque como hombres, por naturaleza, somos malos. Somos malos. Al punto que tenemos envidia cuando otros hacen algo con excelencia para Dios. Porque creemos que lo hacen para que sean vistos, para resaltar, pero no entendemos el principio de darle lo mejor a Dios, que fue lo que pasó con Caín y Abel. Amén. Cuando Abel dio lo mejor de lo que tenía, lo mejor, dice que le dio lo mejor de lo que tenía, y Caín le dio de lo que le sobraba. Y cuando Caín se dio cuenta que su hermano dio de lo mejor y Dios alabó su ofrenda, algo empezó a carcomerlo dentro de él. Y muchas veces dentro de la iglesia hay ciertas envidias que se levantan. Ay, porque él sí tiene, si servimos al mismo Dios. Lo que pasa es que usted muchas veces no se da cuenta el principio de lo primero que muchas veces esa persona aplica sobre su vida. Amén. Entonces, hermanos, servimos al mismo Dios, pero hay principios que nos llevan a disfrutar de la bendición que nosotros muchas veces acortamos sobre nuestras vidas. Si yo le preguntara al hermano Norberto, para usted, ¿qué marca de vehículo es la mejor? Diría Toyota. Toyota, no la maneje, maltrátelo, dice el anuncio. Amén. Pero usted puede ir con otra persona y decirle, mire, ¿y usted qué digo? No, ese Toyota no sirve, ese se arruina, ese me pasó esto y lo otro. Habla de acuerdo a su experiencia. Y por eso cuando un hijo de Dios tiene una experiencia, una práctica en esa área, va a hablar de la victoria de Dios. Pero cuando alguien no lo vive, no puede celebrar en esa área. No puede dar con gozo o de testificar con gozo. ¿Por qué? Porque no lo practica en esa área. Usted no puede hablar algo que no vive. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Cualquiera puede decir yo tengo fe, pero verse en esas situaciones como en las que se vio tal vez esta familia, donde le dijeron, mire, se les arruinó el carro y ay, pobrecitos, ay, qué miserables. Pero no confiaron en el Señor, sirvieron al Señor, buscaron al Señor, con carro o sin carro. Vamos a ser fieles, vamos a ser generosos para Dios. Y cuando se presentó la situación, las puertas de los cielos, las bendiciones de Dios abrazaron su vida. ¿Por qué? Porque aprendieron a depender de aquel que tiene control de todas las cosas. Pero para ello necesitamos primero sembrar en el reino de Dios. Y sembrar es nuestras vidas, nuestro servicio, nuestro amor, nuestra búsqueda, nuestra entrega. No podemos engañar a Dios. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembre limitación y va a cosechar limitación. Sea una persona que siembra mezquindad y va a cosechar mezquindad. Es una ley de la siembra y la cosecha. Es una ley de la siembra y la cosecha. Usted no puede sembrar algo y esperar otro resultado, no. Pero la realidad es que nuestras mismas acciones provocan que nuestro espíritu vaya decayendo y nos vayamos alejando de esa generosidad que Dios quiere ejercitar en nuestras vidas. Y cuando esa generosidad se empieza a alejar, empezamos a cuestionar todo. Y yo no sé en qué se va la ofrenda, y yo no sé ni por qué doy, y yo no sé ni por qué estoy ahí, y yo no sé si realmente vale la pena. Usted empieza a cuestionar todo. ¿Por qué? Porque se aleja la generosidad. La Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Pero el problema es que hay muchas personas que siempre están viendo al hombre. No ven a Dios, ven al hombre.
Y esa fue una de las reprensiones que Dios le hizo fuertemente a los sacerdotes y al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 1. Porque ellos empezaron a ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios, pero sin amor, sin una adoración genuina. Ellos entregaban, imagínense, los sacrificios de los animales enfermos. Lo que estaba peor, lo que estaba más feito, eso le vamos a dar a Dios. Miraban al borreguito que estaba sano. No, ese apártelo porque ese produce. Denle el que está cieguito. Ese lo vamos a matar. Esa fue la mentalidad del pueblo. Esa fue la mentalidad de los sacerdotes. No, hombre, si el Señor no se fija en la cantidad, Él mira el corazón. Empezamos a caer en un juego peligroso. Es por eso que yo soy de la idea que usted no puede siempre acudir a decir, Dios conoce mi corazón, para fallar o ser mediocre en ciertas áreas. Porque Dios sí conoce el corazón. Dios sí mira las intenciones de su corazón, y Él estaba viendo las intenciones del pueblo, y por eso se levanta fuertemente para reprender al pueblo. Miren Malaquías capítulo 1 verso 6 en adelante. Lo voy a leer hasta donde me alcance el tiempo, pero dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presenta pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, que también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar que se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12: y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, o cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, mire lo que había dicho: oh, qué fastidio es este, y qué y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El Señor fue muy específico. ¿Ustedes creen que si se lo llevaran a su rey se agradaría de su ofrenda? Si ustedes le llevarían de comer un plato frío a alguien que llega de visita, o le darían de la comida que está descompuesta para ofrecerse a la persona? No. ¿Y por qué lo hacen en mi mesa? Les estaba reprendiendo fuertemente al pueblo de Dios. Es peligroso cuando usted cae en un corazón de dice, ay, qué fastidio dar, y qué fastidio esto, y que aquí, que allá, y que pediré, y que demanda. Tenga cuidado cuando cae en una actitud como esa, porque peligrosamente usted puede estar tocando una línea donde está deshonrando el altar de Dios, donde su adoración, donde su servicio para Dios ya no es con amor, ya no es con generosidad, ya no es con dadivosidad, sino que ahora es una carga pesada. Por eso llegó la reprensión de parte de Malaquías, porque Dios quería que no solamente el pueblo, sino que también nosotros como iglesia entendiéramos que la adoración, que la generosidad, que todo cuanto le damos a Dios debe de nacer de un corazón sincero, y no por una obligación formal que un hombre nos pone, sino por amor, a reconocer que todo lo que nos ha dado ha sido por su misericordia. Qué hermoso cuando alguien dice, a mí nadie me tiene que obligar a nada, yo lo doy generosamente porque yo sé todo lo que Dios ha hecho sobre mi vida. Amén.
Yo no tengo que estar encima, hermano Norberto. Hermano Norberto, por favor, ponga las cámaras. Ponga, hermano, haga la transmisión. Yo no tengo que estar detrás de los hermanos. Hermano, por favor, predique la palabra. No, ellos lo hacen con amor. No necesitan tener esa carga del hombre sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben que no les sirven al hombre, sino que les sirven al Rey de Reyes y Señor de señores. Si usted está aquí, es porque está sirviéndole al mejor Rey de Reyes. Aleluya. Y eso fue lo que sucedió con ese pueblo. Y eso fue lo que también sucedió con otras iglesias que Pablo mismo administraba. No tenían ese mismo sentir de los Filipos. No todos dentro de la iglesia muchas veces son sensibles en esa área a desarrollar ese don de la generosidad en sus corazones. Oh, qué hermoso es ver personas cuando ni siquiera les han pedido y dicen, no, aquí estoy, hermano, ¿en qué puedo ayudar? Ni siquiera les están pidiendo nada. Y hermano, ¿en qué podemos trabajar? ¿En qué podemos aportar? Están presos. ¿Por qué? Porque han ejercitado el don de la generosidad en sus vidas. Pero qué triste con aquellos, hermano, por favor, y aquí y allá, y rogándole. Hasta le da más pena a uno. Filipenses 4:14 al 19 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Si sabéis bien, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo mismo no recibió el apoyo de muchas iglesias, no le apoyaban. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodita lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Muchos se apropian de este texto, pero no se apropian de los textos anteriores. Eso no llegó de la casualidad. La abundancia, la provisión no llegaba sobre ellos porque son buenos, no, sino porque ellos habían ejercitado primero el dar. Es decir, Pablo les estaba afirmando que su generosidad, que su corazón abierto para dar iba a traer consecuencias positivas de bendición a sus vidas, pues Dios iba a suplir todo lo que les faltara. Y esa es precisamente una generosidad firme. Esa es una generosidad firme. Ellos no empezaron a decir, pero Pablo, pero ¿por qué las otras iglesias no te apoyan? Él no empezó a decir, pero ¿por qué aquellos hermanos no dan? Ellos no se empezaron a enfocar en eso. Tenemos la oportunidad de ser generosos, vamos a apoyar a Pablo. Vamos a ser de bendición para la iglesia. Hay que poder, no importa, aunque no quieran dar, nosotros vamos a ser de bendición, porque entendemos todo lo que Dios nos ha dado. Entendemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos están enojados? Digan amén. Amén. Debe haber otro por ahí, hermana, que esté enojado con esto. Amén. Porque no nos gusta. No nos gusta que nos toquen esta área. Amén. Nos incomoda. Ahí hay muchos que están en la silla y se están restregando, pero no es el sueño. Amén. Es porque les está picando esa palabra en esa área. Pero si usted quiere ver la bendición de Dios, no hay atajos. No hay atajos, primero tiene que sembrar. Si usted quiere un palo de aguacate en su casa, no puede decir, yo quisiera un aguacate. No, tiene que primero sembrar la semilla para que venga el fruto después. ¿Cuántos dicen amén? Entonces primero necesito aprender a sembrar generosamente. ¿Quiere usted cosechar generosamente? Pues solo 5. Pues a 5 que Dios bendiga. Pero ¿cuántos quieren cosechar generosamente? Entonces aprenda a sembrar generosamente. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice en 2 de Corintios 9:6. Acuérdense de esto: el que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Si Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de beneficios para que siempre
todo, para que siempre tengan todo lo necesario y además les sobrepase para ayudar en toda clase de buenas obras. Quiere decir que cuando usted es generoso, no solamente la bendición de Dios se derrama sobre su casa, sino que también abunda en usted buenas obras. Quiere decir que empiezas a rebosar de tanta bendición porque tú estás aplicando el principio de la generosidad, de sembrar generosamente. Ay, yo quisiera ayudar, pero no puedo. No, el que quiera hacerlo lo puede hacer con lo poco que tiene. Porque no se trata de la cantidad, se trata de la generosidad en tu corazón. Y si tú solo tienes 5 pesos porque los tienes en tu billetera, lo único que tienes, pero quieres ser generoso, dalos. El problema es que nos da el síndrome de la gota en el mar, no, porque hay una gotita en el mar, ¿qué va a hacer? Pero de gotita en gotita se llena la piscina. Entonces tienes que aprender a trabajar en esa área y pedirle a Dios que te afine en esa área. Señor, quiero ser generoso para dar, quiero ser generoso para ser fiel en la obra de Dios, quiero ser generoso para servir, quiero ser generoso para trabajar, para bendecir, para apoyar a otros. Sos generoso cuando visitas. Eres generoso cuando visitas al que está enfermo. Eres generoso cuando lo invitas a alguien a comer. Eso es generosidad. Pero no quieres ni soltar un heladito, ni un cafecito, ni siquiera un cafecito de la casa quiere soltar usted. Amén. Aunque sea instantáneo, pero yo se lo acepto, me da ese café. Amén. Y que haya pan, porque si no, no acepto. Pero ahí nace el principio de la generosidad. Ejercite esa área en su vida. Amén. ¿Cuántos tienen hambre ya? Gloria a Dios, ya nos vamos a ir. Porque casi no tengo tiempo para predicar los jueves. Hoy sí los voy a garrotear. No, broma. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que a muchos ahorita dicen amén, pero ya el día de mañana se les apaga rápidamente la generosidad. Usted tiene que tener una generosidad a prueba de fuego. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a probar en el área que usted más le duele. ¿Y sabe cuál es el área que más duele? Las finanzas. Ese es el área que más le duele a usted. Amén. Y usted va a ser afinado en esa área. Usted quiere convertirse en un mayordomo y recibir más de parte de Dios, tiene que aprender a manejar lo poco que ya tiene. La solución para tener una vida bendecida no es recibir el doble de salario, porque puedes recibir el doble de salario y te vas a enchutar el doble. Te vas a endeudar el doble, porque el problema no es la cantidad que te entra, el problema es cómo administras. Y todo parte del principio de lo primero para Dios. De ahí parte. Por eso cuesta en esa área. Por eso cuesta poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, porque siempre queremos velar por nosotros primero. Tenemos el síndrome del yo-yo. Yo y segundo yo. Todo se trata de nosotros. Y si me sobra, le doy a Dios. Ahí está tu error. Ahí está tu fracaso. Ahí está el principio por el cual no logras salir. Y un poquito y otra vez te vuelves a hundir. ¿Por qué? Porque no logras vencer esa área. Primera de Reyes capítulo 17 verso 12 dice: y él respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocinado. Hablando de la viuda de Sarepta. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Hermano Cristian, ayúdeme. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Cuál es el principio que no te deja avanzar para ser generoso? Porque vives abrazado por el temor. Cuando usted siempre vela por lo suyo, usted va a vivir temor. ¿Por qué? Porque su economía se mueve en base al mundo. Su sistema de administración es en base al mundo. Si el Trump dice que se va a ir la economía abajo, yo ya me voy a ir a la bancarrota. ¿Por qué? Porque tu sistema está siendo administrado, gobernado por el mundo. Y eso es lo que la mujer le estaba diciendo a Elías. A Elías: mi administración me dice que yo ya no tengo y lo que voy a preparar es lo último y nos vamos a morir. Pero Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, aquí entra la promesa, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces aquí viene la promesa de Dios ejecutándose en la vida, hasta que ella accionó. Dios te puede decir: te voy a bendecir, te voy a respaldar, pero si usted no acciona,
Solo se queda en una promesa. Porque dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No le faltó, no se quedó sin nada. Muchos de nosotros nos parecemos a esa mujer viuda, hermanos. A veces tenemos temor que si damos nuestra poca harina y nuestro poco aceite, se va a acabar porque lo estoy dando primero a Dios. Me voy a quedar sin nada y solo me voy a quedar cruzado con dedos. ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y quién me va a respaldar? Aquí no va a estar la iglesia. Es que tu confianza debe de estar en las promesas de Dios. Por eso esa mujer obedeció, por esa mujer confió, y en el instante que esa mujer logró vencer ese temor, esa visión que había dentro de ella de desoladora, de pobreza, de limitación, cuando ella venció esa inseguridad que le estaba abrazando, que le estaba atemorizando, y logró poner en primer lugar a Dios, su confianza en Dios la llevó a experimentar una provisión sobrenatural. Sobrenatural. Podríamos pasarnos aquí toda la noche testificando de las provisiones de Dios. Y en su momento van a escuchar las predicaciones. Mano Luis, tremendo testimonio. Mano Rigo, tremendo testimonio. Mano Norberto, tremendo testimonio. El domingo testificaron de la provisión de Dios. Contaban de las moneditas de la lavandería para ajustar, para pagar. Amén. Y ahora trabajando en una empresa, con su carrito, con su casa. Amén. Siempre hay batallas, siempre hay luchas, pero nunca falta la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos regidos por el sistema de este mundo. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. El Señor está diciendo, ¿qué sistema quieres vivir? ¿El sistema de tus pensamientos o el sistema de pensamiento de Dios? Que el que siembra generosamente, Señor, generosamente vas a cosechar. Y Dios suplirá y hará abundar toda provisión en tu casa. Pero tienes que dar ese paso. A Dios no le interesa tu carro, no le interesa tu casa, no le interesa lo que tienes en la cuenta bancaria. A Dios no le interesa eso. Dios no está afanado por eso. Ustedes saben cuántos años llevo aquí pastoreando y nunca me había tomado directamente un tiempo para predicarles. Y esa era falta de mi negligencia como pastor. Y yo estoy aquí igual como Pablo. Cometí un gran error en esa área, porque les estoy haciendo a ustedes frenar bendiciones de parte de Dios para su vida. Ya si usted lo quiere cumplir, ese ya es su problema. Pero mi deber como pastor es enseñarle, porque hay muchos que están viendo la bondad de Dios y necesitan verlo a través de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Cantemos esa alabanza que dice: tu fidelidad es grande. No sé, pero siempre cuando estábamos en grandes batallas o en luchas en la casa, mi papá nos reunía y decía: vamos a adorar al Señor. Y empezábamos a adorar con esa alabanza que decía: tu fidelidad es grande. Levante sus manos. Yo no conozco su corazón. Usted a mí no me tiene que dar cuentas. Es al Señor Jesucristo, porque yo no soy el que le proveo, yo no soy el que le sustento, yo no soy el que le abre puertas para su negocio, para su trabajo. Es el Señor Jesucristo. Y usted tiene que ser agradecido con el Señor Jesucristo, pero no lo haga por obligación, no lo haga por una carga, por una imposición. Hágalo por amor. Hágalo porque usted dice: Señor, yo quiero ser generoso, porque la generosidad abre puertas. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu fidelidad es grande. Esa mujer era una mujer viuda, pero Dios no la dejó, porque puso su confianza en el Señor Jesucristo.